El 15 de agosto, el presidente de Afganistán huyó del país y el poder pasó a manos del movimiento talibán, que está prohibido en Rusia. Y según la ley, es necesario mencionar estas circunstancias cada vez que se hable del talibán en la prensa. Sin embargo, los delegados de este movimiento vienen a Moscú y se reúnen con nuestra dirigencia. La lógica es extraña, pero la pregunta es, ¿qué está pasando realmente en Afganistán? Si de todos modos le preocupa, los próximos 10 minutos le ayudarán a entender la situación. Afganistán es un territorio que conecta la India y todo el sudeste asiático con el Medio Oriente, y por lo tanto con África y Europa. Este corredor está compuesto casi en su totalidad por montañas, con escasos valles entre ellas. Una montaña por sí sola no es una sentencia. Ni siquiera las montañas impidieron que Suiza y Japón crearan civilizaciones muy desarrolladas y exitosas, complementándolas con el esquí alpino o la tradición de admirar la nieve en la cima del Fuji. Pero el asunto es que los Alpes y las montañas japonesas también están cubiertos de suelos fértiles por todas partes y están rodeados de tierras planas maravillosas, ricas en arroyos, ríos y lagos, y muy fértiles. Mientras que las montañas en Afganistán, en su mayoría, son solo rocas, nada más que piedra. Y estas montañas se encuentran sobre la cola arcillosa del desierto de Karakum. Como resultado, en este enorme territorio, solo una cantidad muy pequeña de personas podía alimentarse adecuadamente, lo que influyó mucho en la historia de este lugar. Debido a las características del clima y el terreno, en Afganistán nunca se formó un estado pleno, ni siquiera surgió un pueblo propio. La codiciada llave entre el este y el oeste estuvo bajo el control de diversos imperios. Afganistán fue conquistada sucesivamente por los indios, griegos liderados por los macedonios, persas, árabes, turcos, mongoles y el Reino Unido. Las conquistas consistían en que en alguna zona relativamente plana se construía un palacio o un fuerte y un par de caminos principales comenzaban a ser controlados, aunque fuera de manera precaria. Pero en general no cambiaba mucho. Es difícil construir un estado cuando toma 2 semanas ir de una aldea a la vecina, aunque desde la primera puedas hablar con un habitante de la segunda e incluso lanzar una bolsa de albaricoques secos por el barranco infranqueable que los separa. Afganistán fue poblado por aquellas tribus que huían de conquistadores o de vecinos hostiles. Era el fin del mundo, un lugar para escapar al cielo. Aquí uno podía refugiarse en una cueva de la montaña y sobrevivir, aunque mal, con albaricoques secos. En cierto modo, la situación era similar en el Cáucaso, pero allá la vida en general era más próspera y alegre. Por eso, la población de Afganistán es una gran variedad de idiomas y etnias, y no se puede decir que tengan sentimientos muy cálidos entre sí. Aquí hay muchos hazaras, uzbecos y tayikos, pero el grupo nacional más grande son los pastunes. Los pastunes son como persas, pero muy diversos. Ahí se mezcló toda Asia, desde Camboya hasta Arabia. No hay ningún pueblo que no haya aportado una parte significativa de sangre a la creación del grupo étnico pastún. La gente suele ser muy hermosa. Entre los pastunes es común encontrar diversos tipos de apariencia, incluyendo rubias de ojos azules y pelirrojas de ojos verdes. Sin embargo, los pastunes se consideran un solo pueblo. Es más, están bastante obsesionados con la pureza de su nación. El código Pashtunwali les prohíbe mezclarse con otros pueblos. La mayoría de las tribus que durante varios miles de años llegaron a Afganistán, de una u otra manera se dedicaban al bandolerismo. Ese era el único y natural oficio estable en esta región. Por la ciudad afgana de Balj pasaba la gran ruta de la seda, y fueron precisamente los pastores nómadas pastunes quienes se convirtieron en los principales saqueadores de comerciantes. Incluso en los tiempos más pacíficos, imponían impuestos a los comerciantes y los obligaban a contratar a sus propios guerreros como escolta. Bueno, y en tiempos más libres, el tributo se cobraba de una manera más natural, abriendo los fardos y los vientres durante rápidos asaltos. El mencionado código de Pashtunwali es precisamente el código de un pueblo bandido. Los pastunes lo respetan por encima de las reglas de la Sharia. De hecho, ellos aceptaron el Islam bastante tarde, en 1900. Los siglos XIII al XIV, antes de eso, solían seguir más el zoroastrismo. Lo más importante para ellos es el honor y el valor, un desprecio feroz por la muerte, la venganza de sangre como sustituto de cualquier tribunal, la hospitalidad y el derecho de asilo incluso para los peores enemigos, la intolerancia a cualquier burla, humor, delicadeza, cobardía y precaución. El hombre es un guerrero y solo un guerrero. La mujer es vista exclusivamente como un instrumento para crear nuevos guerreros, por lo tanto, sus derechos son insignificantes. Pero proteger a sus mujeres de miradas, palabras y rumores ajenos es la tarea principal de la tribu.
En muchos aspectos, Kustum Balai es mucho más estricto e inflexible que las reglas islámicas. El Consejo de Ancianos, al resolver los problemas tribales en momentos de disputa, prefiere guiarse precisamente por él. Sumemos a esto que el Talibán, prohibido en Rusia, es una organización puramente pastún que sigue las normas de Pushtun Balai, sin importar todo su declarado pro-arabismo. A nadie le ha importado Afganistán, ni siquiera gratis. Se necesitaba una ruta a través de esas piedras. Primero para los camellos, luego para los tanques de petróleo, después para los oleoductos y ahora, por supuesto, para el opio. En Afganistán se cultiva muchísimo opio, más del 90% de las reservas mundiales. Honestamente, el yacimiento no es muy bueno. No importa lo que diga el Talibán, con su cara piadosa y religiosa, el opio bajo su control se cultivaba y vendía regularmente, y los cultivos de amapola solo se redujeron una vez, porque es muchísimo dinero que termina en manos de muy pocas personas. Por eso, muchos están dispuestos a luchar y morir por ello. Todo es muy lógico. El Talibán no es un movimiento homogéneo. Hay una corriente más radical y otra menos radical. Pero en esencia, sigue siendo un grupo criminal que ha dedicado su vida entera a la guerra. Y a esas estructuras les resulta muy difícil prescindir del contrabando de drogas en un país que no produce nada más que esas mismas drogas. La producción aumentó rápidamente desde que los talibanes llegaron al poder, y solo en 1999 hasta 2001. Después de obtener concesiones de la comunidad internacional, los talibanes prohibieron de inmediato el cultivo de amapola, reduciendo las plantaciones en un 80% en solo un año de sequía. Sin embargo, esto casi no afectó las exportaciones. Vendían las reservas almacenadas a un precio más alto. Y un poco después, con el inicio de la operación antiterrorista de Estados Unidos en Afganistán, en octubre de 2001, y la caída posterior del régimen talibán, este país volvió a ocupar el primer lugar en la producción de heroína. En los 90, los principales mercados para la heroína afgana eran Rusia y Europa. Después de la invasión, una parte significativa de las exportaciones se redirigió hacia Estados Unidos. Sin embargo, en esta historia hay una tercera parte, el consumo interno. De hecho, 1 de cada 5 afganos es adicto a las drogas. En cada ciudad hay lugares donde se reúnen grandes cantidades de adictos. Se esconden en basureros con cuevas excavadas y debajo de los puentes, lugares que se ven realmente aterradores. Los pastunes en Afganistán apoyarán a los talibanes porque es su movimiento, que encaja con la mentalidad tradicional pastún. Los pastunes son la mitad de la población afgana. Contra los talibanes están casi todas las demás etnias, pero están divididas y son débiles. Lo más importante que hay que entender sobre Afganistán es que durante los últimos 100 años ha habido una guerra civil, sin importar qué fuerzas externas hayan estado involucradas. Entonces, ¿deberíamos dejar que Afganistán se las arregle solo? Bueno, esa no es una buena solución. Pakistán, hogar de muchos pastunes, explotará primero, y luego los coches bombas se extenderán globalmente. Porque entre los talibanes todavía hay miembros de otras organizaciones terroristas, como Al-Qaeda, el Movimiento Islámico de Uzbekistán o Estado Islámico de Irak y Siria, y todos ellos no tienen ningún problema con la agresión externa. El dinero del opio girará en este torbellino mortal. Porque el código pastún, el Pashtunwali, no significa vivir en paz y tranquilidad cultivando albaricoques piadosamente. En Afganistán, luchar por los derechos de las mujeres no tiene sentido. La esencia del Pashtunwali es la reproducción interminable de niños que matan y mueren. La mujer debe concentrarse exclusivamente en dar a luz. No hay razón para que las niñas aprendan a leer o escribir, y lo único que se espera de un niño es que sepa manejar una espada o un lanzagranadas. La amapola crecerá a tallicos tranquilos, y aquí no se necesita otra economía. Entre los pastunes, hay quienes sueñan con una vida serena, rodeados de libros, fuentes, esposas cultas y jardines en flor. Son muy pocos, y sus voces solo se escuchan cuando los talibanes u otra organización tribal necesitan engañar a los tontos bárbaros occidentales para conseguir más dádivas y privilegios. Pero a menudo incluso esas personas simplemente mienten. La población de Afganistán es de 35 millones de personas, la mayoría de las cuales vive en la pobreza y con hambre constante. Los pastunes viven mejor que los demás. Todos los intentos de establecer en Afganistán gobiernos sensatos que obedezcan, aunque sea a algunas reglas internacionales, solo tendrán éxito mientras el palacio de ese gobierno esté rodeado por un poderoso ejército moderno. Los pastunes son una alianza de tribus, y los ancianos de estas resuelven las cuestiones principales en el consejo.
No importa de qué tribu nombres a un emir, sultán o presidente, eso será un desafío para todas las demás tribus que durante siglos han practicado el arte de la venganza de sangre y la muerte efectiva. Hace 15 años, en 2006, armado con viejos mapas soviéticos, el Servicio Geológico de Estados Unidos comenzó una serie de vuelos de reconocimiento aéreo de los recursos minerales de Afganistán utilizando equipos modernos de gravimetría y magnetometría, instalados en un viejo avión de la Marina, un Orión P-3. Así, se examinó cerca del 70% del territorio afgano. Esta fue la exploración geológica más completa de Afganistán que se haya realizado hasta la fecha. Los datos fueron asombrosos. Geólogos estadounidenses que trabajaban con el equipo del Pentágono también realizaron investigaciones terrestres en la zona de los lagos salados secos en el oeste de Afganistán. Allí, en un lugar de la provincia de Ghazni, se descubrieron grandes reservas de litio. Y eso, se podría decir, es la sangre de todos los autos eléctricos, o mejor dicho, de sus baterías, que al parecer serán nuestro futuro próximo. Solo en la primera evaluación, las reservas de litio superaban las de este metal en Bolivia, que actualmente se considera la poseedora de los yacimientos de litio más grandes conocidos en el mundo. En ese momento, en el Pentágono llamaron a Afganistán la Arabia Saudita del litio. También en Afganistán se han descubierto oro, cobre, cobalto, hierro, borita, neodimio, azufre, plomo, plata, zinc, niobio y 1.400.000 toneladas métricas de elementos de tierras raras. La estimación aproximada en dólares de toda esta riqueza es de 1 a 3 billones. Pero, ¿quién se quedará con este tesoro afgano? Veámoslo. Incluso bajo el anterior gobierno afgano que huyó, China obtuvo derechos para la exploración y el posterior desarrollo de yacimientos de minerales, incluyendo litio y cobre. Pero el poder en Afganistán cambió, mientras que la posición de China no se alteró e incluso, posiblemente, se fortaleció. China, de manera previsora, no apostó principalmente por las anteriores autoridades de Kabul y mantuvo un diálogo, incluso con el grupo que ahora tomó el poder. Para China, lo principal es la implementación de su estrategia, y una de las partes de esta estrategia es la iniciativa de la Franja y la Ruta. En el marco de esta iniciativa, existe un proyecto para construir un ferrocarril desde China, pasando por Kirguistán, Tayikistán y Afganistán, hasta Irán e Irak. Este ferrocarril pasa precisamente por la zona donde hay yacimientos de litio y otros recursos. El espectador puede armar el resto del rompecabezas por sí mismo. El presidente Biden, al retirar las últimas tropas de Afganistán bajo el fuego de los talibanes, anunció que el pueblo estadounidense está cansado de pelear en tierras ajenas. En este momento, una gran parte de los afganos intenta salir del país por todos los medios posibles. Los guardias fronterizos cruzan la frontera en grupos y la población no pastún está aterrorizada. La comunidad internacional pide encarecidamente a los talibanes que no sean demasiado crueles al matar a sus oponentes. De lo contrario, podrían verse afectados por la reducción de la ayuda humanitaria, lo cual no está bien. Así es Afganistán ahora, y no es difícil adivinar cómo será en un futuro cercano. Y si tienes ganas de distraerte un poco después de este análisis, te invitamos a ver otros episodios de nuestra serie Países del Mundo. Gracias por vernos, valorarnos y por tus comentarios. Nos vemos en el canal.